Buen día, mi nombre es Esteban Marulanda, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación presentaré el proyecto diseñado para abordar la problemática expuesta por la empresa Tigo. Eh, Quiero resaltar que la infraestructura y todo el entorno en el cual se monta esta solución es de carácter privado, por lo tanto no se divulga cierta información por términos de seguridad y políticas internas de la empresa. Este es un proyecto que dentro de mis labores estoy desarrollando. Actualmente me encuentro en un avance significativo y por ello lo quise presentar ante la universidad como el proyecto aplicado para la materia. La problemática inicial surge a raíz de que la empresa en el proyecto, en el proceso de gestión de cambios, ventanas de mantenimiento, tiene implementadas dos herramientas de gestión en las cuales se registran los tiquetes técnicos. Estas herramientas no son convergentes, son de dos proveedores diferentes y por ello surge la necesidad de implementar herramientas que permitan la unificación de datas, tanto de la herramienta, eh, digamos, más vieja y la que actualmente pues están implementando para todos los temas asociados a la red móvil, todos los trabajos sobre la red móvil. Entonces, esto implica montar una solución básica eh, que me permita tener las dos datas en una sola. Para ello montamos una base de datos SQL donde un servidor eh, realiza la consulta hacia la base de datos réplica de, de la herramienta Service Dash Management y extrae todos los datos históricos, pues dependiendo de las condiciones que allí les arrojemos. Para la segunda herramienta, no se tiene una conexión directa por base de datos, por lo tanto, su forma de proveer la información es a través de archivo plano, por lo tanto, pues hay que entrar a la herramienta, realizar la extracción y adjuntar este archivo en el servidor de base de datos y así poder realizar eh, la unificación de los datos. Entonces, inicialmente voy a mostrar cómo tenemos establecida esta configuración y, y posteriormente todo el tema de modelado y transformación de datos en la herramienta Power BI. Quiero resaltar que, digamos, el fuerte o mi dominio va enfocado a la herramienta Power BI, ¿sí? En todo lo que concierne a configuración en lenguaje DAX o, o todo el tema y todo el tema pues del informe. Para el montaje de la base de datos, pues tuvimos apoyo por parte de, de los DBA de la compañía y, y se realizó pues todas las solicitudes de permisos de acceso, cuentas técnicas y demás para poder realizar el montaje de esta base de datos. Todas estas conexiones se realizan por medio de control de acceso, cuentas técnicas
y permisos a los usuarios específicos. En mi caso, pues estoy trabajando con cuentas técnicas, por lo tanto, pues su divulgación y conexión no es posible. Establecemos escritorio remoto con el servidor de base de datos principal de Service Desk Management. Eh, Perdón, este es el servidor donde tenemos alojada nuestra base de datos. Está teniendo en cuenta que toda la infraestructura pues, se encuentra en una red privada, tienen conexión a través de, de protocolos de configuración y demás. Toda esta solución pues, no es de mi dominio, puesto que en la empresa, digamos que yo no soy quien monta la solución end-to-end. Por lo tanto, el cómo se establecen estas conexiones eh, no es de mi dominio. Ahora, desde la consulta, entonces requiere que establezcamos la conexión a estas IPs, que son los servidores de la fuente de información 1, ¿sí? La conexión por archivo plano, que es donde vamos a alojar el archivo que se extrae de la segunda fuente de información ServiceNow, y una tercera conexión hacia el servidor SMTP para realizar una notificación de carga cuando el job corre de manera satisfactoria. Este servidor trabaja con todas las cuentas de la compañía, por lo tanto no, pues tiene conexión directa y hace las veces digamos que en este caso lo configuramos para que a nombre de realice la notificación. Bueno, entonces en primera instancia realizamos para la base de datos la creación de un query en el cual se va a hacer la consulta general de los datos que necesitamos para generar las tablas. Entonces, esta herramienta tiene múltiples tablas para las cuales hay que conocer su origen y sus códigos de cada campo y así poder hacer la extracción de la información. Entonces aquí establecemos el número del tiquete técnico, el estado, el tipo, origen, categoría, breve descripción. Todos estos datos que están en rojo son como de manera personalizada. Vamos a renombrar los, los campos. Esto sería la primera fase de transformación en el cual ya podemos homologar ciertos campos con respecto a la otra herramienta y eh, simplemente hacemos la consulta con respecto a lo que realmente necesitamos. ¿Sí? Aquí extraemos la información que consideramos relevante dentro del formulario de esta herramienta de gestión. Establecemos las conexiones hacia las diferentes tablas y establecemos unas condiciones para, para el resultado final de la consulta. Aquí estamos descartando las, perdón,
los tiquetes que se encuentren en un estado RFC anulado, los cuales para efectos estadísticos pues no nos aportan. Aquí descartamos los que traen categoría filiares. Esto corresponde a otras áreas y por lo tanto no es de nuestra incumbencia, al igual que categorías ITPAN. Y la consulta actualmente la tenemos limitada a una fecha. Per- Perdón, la cual hace una consulta de el primer día del mes actual, 2 meses atrás en adelante. Entonces, en este escenario, siendo mayo, se consultan todos los cambios que inicien a partir del primer día de marzo. Este query, entonces venimos acá y creamos las diferentes contenedores de base de datos. Aquí se configura la primera etapa en la cual se hace la extracción directa de las dos fuentes. Esta FAQ es una réplica de esta primera y en ella se hace todo el proceso de, de limpieza y de transformación por base de datos. Aquí hacemos un proceso inicial por base de datos y posteriormente en Power BI se hace el tratamiento ya de los datos de manera más específica y aplicando fórmulas de cálculos. Perdón. Está un poco mal de la garganta esta semana. Bueno, entonces en esta primera tarea simplemente le estamos indicando que borre toda la información de esta tabla generada y de esta segunda tabla generada. Luego, teniendo esta información eliminada, este query, que es el que previamente les mostré, se ejecuta. Establecemos la relación de los campos que ingresan y los que salen. Es importante que cada uno tenga una configuración de tipo de dato correcta para evitar que en la extracción nos saque errores. Y esta es la tabla resultante, la cual desde la conexión hacia el servidor que previamente ya tenemos, me va a generar esta tabla en la consulta. También hay que garantizar el mapeo de las columnas con su tipo de dato para evitar errores al momento de la carga. Ok. Para la fuente de datos número 2, ya sabemos que esto se realiza por archivo plano. Este archivo lo guardamos en esta ruta, ¿sí? Y allí se hace la consulta. Entonces, a través de la conexión de Excel, la cual ya tiene preestablecida la dirección donde se encuentra el archivo no puede tener variaciones en su nombre. Eso nos puede representar errores, al igual que dentro de su contenido, si se modifica el tipo de datos, si se agregan columnas, si se cambian los nombres de las columnas, la consulta no será exitosa. Saldrán errores que se deben corregir de manera manual. Eso para, digamos, esta configuración
realizamos N cantidad de pruebas porque los datos origen contienen información muy variable. El hecho de tener caracteres especiales o el tamaño de, de la información por campo nos generaba errores. Digamos que no es la manera más óptima el trabajar con archivo plano, pero hoy en día es la única alternativa que tenemos. Ideal en un futuro poder lograr la conexión directa a la base de datos de esta fuente de ServiceNow, que es pues, el origen de los datos, la segunda herramienta, y poder pues, tener una conexión más confiable a la información. Igual se le hace seguimiento constante de que los datos sí se almacenen de manera correcta y no haya errores en las consultas. Aquí creamos la segunda tabla, también se hace el mapeo de todos los campos. Tengan tipos sin errores. Luego de realizar esta consulta en esta primera carga, realizamos una segunda carga como réplica de la primera. En ella nuevamente creamos dos tablas, la cual se llama TTP Admin Cambios SDFAC y SNAUFAC. Estas dos tablas entonces van a extraer toda la información que contiene la Service Desk Stage y la Service Now Stage, que son estas anteriores, ¿sí? Hacen la carga completa tal cual está acá registrada y posteriormente ejecutamos estas tareas independientes donde también ya hacemos un proceso de transformación descartando tiquetes que no harán parte de la estadística por su código, por el solicitante, la persona que lo solicita, si tiene alguna condición especial y demás. Todo esto se ha ido identificando durante el proceso para tener una data lo más limpia posible. Y en Service Desk Management lo mismo. Tenemos aquí varias condiciones establecidas para descartar o principalmente es para descartar cierto tipo de etiquetes o que tengan cierto tipo de características y no ser tenidos en cuenta en el proceso. Listo. Y tenemos una tercera cajita de que la llamamos FAQ histórica. Aquí almacenamos todos los tiquetes que por, por tiempo ya no van a tener modificación y así liberamos pues, las bases de datos, estas otras dos bases de datos. Entonces aquí actualmente, siendo marzo, sí, mayo, tenemos cargado todo lo concerniente a 2023 y enero. Él hace, pues creamos esta tabla, él hace la consulta por medio de este código, en el cual se establece que arroje toda la información mayor o igual a -2 meses y menor a -1 mes. El último día y la carga la realice el último día del mes. Entonces, particularmente en esta fase no se realiza truncate. El truncate es borrar toda la tabla y cargarla de nuevo. Esta fase histórica simplemente se va a ir alimentando en la línea del tiempo con la información de 2 meses atrás. Solo lo hará el último día del mes. Y así
buscamos evitar información duplicada y que el procesamiento de la información pues sea lo menos traumático en términos de consumo de recursos. Listo. Esto es lo concerniente a la base de datos. Ahora, para iniciar todo el proceso de analítica de datos, entonces tenemos esas fuentes, esas tablas ya establecidas con las cuales vamos a trabajar todo el modelado de la información. Eh, Teniendo en cuenta eh, con fines de integridad de la información, vamos a trabajar solo con la FAQ y la FAQ histórica, lo que es FAQ como réplica de la consulta y FAQ histórica como todos los datos que tenemos en el historial. Entonces aquí podemos hacer una consulta de los datos que tenemos en cada uno. Entonces, para la FAQ histórica de ServiceNow tenemos 7.610 registros. Para la FAQ histórica de ServiceDesk estamos sobre por encima de 46.000 registros. 48.000, a la fecha tenemos 48.956. Y bueno, esto con la fecha confirmo, a febrero. Febrero, día, año, igual, 2024. Y el mes sea igual al 2. Es correcto, tenemos 2021 registros de febrero de 2024 y para marzo no tenemos registros. Ahora, si consultamos en la FAQ histórica, tenemos los datos de marzo. Perdón, en la FAQ normalita, tenemos los datos de marzo. Igual comportamiento para ServiceNow. En la FAQ tenemos marzo y en la FAQ histórica no tenemos marzo. ¿Sí? Entonces esto para evitar pues duplicidad de la información, como ya lo había resaltado. Ahora, eh, en Power BI. Entonces en Power BI establecemos la conexión hacia el servidor SQL. Este servidor entonces nos va a arrojar setenta y dos. 54, 51. Puerto 13. 37. Lo que no recuerdo, el puerto 1437. Listo, aquí tenemos la consulta hacia el servidor de base de datos, nuestro espacio asignado, nuestro storage es NordBI, y hago la consulta ya de la tabla que yo requiera, ¿sí? En este caso, pues tenemos ServiceNow, FAQ histórica de ServiceNow, ServiceDesk FAQ
histórica y Service Desk Fact. ¿Sí? Con estas cuatro tablas vamos a trabajar todo el tema de transformar datos. Como ya previamente lo tengo cargado, entonces aquí tenemos toda la información. Tenemos las cuatro tablas. También trabajamos con tablas auxiliares, las cuales tenemos establecido información referente a los usuarios, empresas, tablas de medida y eh, tenemos una consulta donde se establecieron los días festivos. Esta consulta se hace externa hacia una URL en Internet por medio de esta consulta, donde establecemos qué país y el rango de fechas que queremos extraer los días festivos para términos de cálculos de SLAs e indicadores, tiempos de gestión y demás. Aquí tenemos otra tabla, la cual registramos todas las fallas que se han generado a través del tiempo asociado a las ventanas de mantenimiento. Esto permite pues como la extracción de información referente a la planeación correcta de los cambios. Listo, entonces enfocándonos en nuestras fuentes de datos, tenemos que hacemos un proceso inicial de transformación en el cual hacemos cambios de nombres, reemplazamos valores, concatenamos categoría. En este caso, esta herramienta tiene una característica y es que segmenta en varios campos la información. Y para homologarlo con la otra herramienta, pues aquí lo que hacemos es concatenar el texto de tres columnas en una sola. Posteriormente, pues estas columnas se eliminan. Aquí hacemos una relación de, del usuario que solicita el tiquete contra esta tabla de in contact list, la cual nos permite también la homologación de términos. Aquí, perdón, la homologación de los usuarios, puesto que a pesar de ser la misma persona, en ambas herramientas está con formatos diferentes. En Service la encontramos como nombre, perdón, apellido, nombre, y en Service es nombre, apellido. Eh, Cabe resaltar que para Power BI, pues Power Query y Power BI, esta herramienta diferencia caracteres en mayúscula y minúscula, por lo tanto es muy importante la homologación o tener muy claro el formato en el que está eh, digitado cada campo. Si hay una mayúscula, él va a discriminar. Así tenga el mismo nombre, lo va a tomar como diferente si difieren mayúsculas. Aquí expandimos esta combinación. Aquí lo que hacemos es combinar consultas. Para entender el paso a paso, le decimos que me combine, en este caso, digamos, proveedor con, con esta lista y él me va a decir que de las 2902 filas que tiene esta tabla, trae coincidencia en 2561. Entonces, como la herramienta constantemente se está alimentando de datos, podemos tener ingreso de información que no tengamos mapeada. Este es como la mejora constante de la cual el proyecto requiere de un administrador
para estar alimentando esta información y que se pueda tener datos cercanos al 100% con información completa. Entonces, este procedimiento se hace para los contactos, también se hace para, bueno, tenemos este campo que el atribuido hace referencia a la persona que hace la gestión del cambio. También invoca información de la tabla de contactos. Para este cálculo de estado final, entonces estamos por medio de este código, de esta función, estamos definiendo si un cambio fue exitoso, si no fue exitoso, si generó falla, si fue aplicado rollback, combinando varias casuísticas, ¿sí? Digamos que dentro de la experiencia nos permite definir esto y simplificarlo en un único campo. Y renombramos este para que quede igual a la otra fuente de información. Para esta segunda, la transformación es más pequeña, puesto que ya tenemos campos homologados y términos desde la base de datos. Y hacemos otra consulta combinada dirigida a las empresas para que la empresa, como esté registrada en esta plataforma, quede igual a la otra plataforma. Aquí cambiamos el tipo de campo y acá renombramos. Nuevamente hacemos un cálculo de estado final con referente a la combinación de varios. Y vamos a mostrar esta relación de estados, ¿sí? Entonces, en esa fórmula establecemos todas estas combinaciones para obtener un resultado para el tipo de etiquete normal y el tipo de etiquete estándar. Entonces, son dos resultados diferentes dependiendo de estos tipos de TTPs, ticket de trabajo programado, que hace referencia pues, a la ventana de mantenimiento. Aquí tenemos entonces tres variables, tanto el estado, el código o el tipo de etiquete, y nos arroja, dependiendo de sus combinaciones, un resultado. Con ello que lo quisimos hacer acá en este código. Y lo podemos ver acá al final, estado final. Entonces ya tenemos establecido estos criterios, donde los principales vienen siendo asociados a los trabajos que están cerrados, cambio no exitoso, no ejecutado, rechazado, y los demás como resultado final, los tiquetes que sobran, que pueden ser actividades que están proyectadas hacia el futuro, entonces que nos arroje el estado actual del tiquete. ¿Sí? Luego de esta transformación de las tres, para estas otras dos tablas realizamos los mismos procedimientos, puesto que es la misma data, solo que con un rango de fecha diferente, como ya lo habíamos expuesto en la configuración de las bases de datos. Para esta tabla que generamos, es donde vamos a hacer ya todo el proceso de transformación más minucioso, ya que esta tabla está combinando las otras cuatro tablas. Entonces aquí tenemos centralizada ya toda la información de las cuatro tablas. Lo más importante es conservar el nombre de las columnas
para que cuando se anexe la consulta podamos, o la herramienta pueda sobreponer los campos. Pues acá yo puedo trasladar los campos, perdón, y yo puedo trasladar qué tablas quiero anexar para que con los datos que cada uno tiene me genere una sola tabla, que eso fue lo que hicimos en este caso. Y me lo trae así registrado en las propiedades. Listo, entonces aquí en el editor avanzado podemos visualizar este paso a paso en modo código, donde se hacen reemplazo de muchos valores de manera manual para unificar términos. Eh, Se establecen formatos para ciertos campos que estaban errados. Por aquí tenemos unas condicionales generando una nueva columna. Borramos duplicados de acuerdo al número del tiquete. Hacemos otra consulta combinada asociada al campo solicitante, que es la persona que solicita el tiquete. Expandimos la consulta. Esta expansión entonces nos permite, de acuerdo a la información que hay en esta tabla, extraer datos asociados a esta persona, como lo son empresa principal, empresa contratista, área, grupo, email. Con ello podremos entonces tener en una sola tabla toda la información y hacer eh, eh, cualquier gestión de manera fácil. Mismo procedimiento para la persona que aparece como responsable del cambio. Este, extraemos estos datos principalmente. Ok. Ahora, luego de hacer todo el proceso de transformación eh, por código DAX, hemos establecido las siguientes características, bueno, la siguiente información necesaria para todo el cálculo y la presentación aquí en vista de informe de los datos. Listo. Tenemos una tabla de medidas en las cuales vamos a calcular cierta información necesaria para la presentación. Tenemos por código de AX estos cálculos. Aquí le estamos diciendo que me cuente todas las filas que contengan esta información dentro de esta tabla y este campo específico. Bueno, establezco esa variable y luego le digo que me retorne como resultado la división de esta variable sobre los cambios programados más los rechazados y con formato cero. Entonces aquí también ya entonces tenemos establecido un conteo de filas de acuerdo a una característica. Aquí lo mismo, establecemos una división para el cálculo como porcentaje. Por acá lo tenemos un conteo como una sumatoria. Aquí establecemos los cambios que a la fecha se encuentran pendientes de documentación. Esto es un criterio dentro de la política de la compañía donde las actividades que hayan finalizado eh, deben ser documentadas en un término máximo de un día hábil. Si esto no se cumple, dicho etiquete se considera pendiente de documentación. Aquí tenemos un cálculo para los cambios que no son documentados oportunamente. Esto tiene
una medición por medio de acuerdos de servicio. Entonces, es importante la extracción de este dato. Aquí calculamos las fallas que generan impacto al cliente interno, las fallas que generan impacto al cliente externo, eh, de acuerdo a la información que está alojada en esta tabla. Listo. Todas estas medidas las usaremos acá en la capa de presentación para obtener todos estos datos. ¿Qué más establecimos? Desde, desde Power BI. Creamos esta tabla, la cual nos establece un calendario o una información asociada al calendario, que también facilita todo el tema de presentación de datos. Entonces aquí establecimos dos variables, la cual nos indica como fecha mínima, establecer la fecha mínima que se encuentra en este campo de la tabla unificada. Y como fecha máxima, la fecha fin planificada más 5 días en este formato, ¿sí? Entonces ya aquí le decimos que me retorne las columnas con esta información. Entonces así calculamos si el día que esté en el date se encuentra o hace parte de fin de semana, cuando ese día sea igual o mayor a 6 y 7, sábado y domingo. Establecemos el día eh, de la semana en formato texto, aquí el número del mes en formato número, el día en formato número, el mes en formato texto, el año en formato texto. Eh, Determinamos si ese día es festivo, haciendo un cruce de información con la tabla de festivos. Entonces, él hace una búsqueda de esta fecha en la tabla y si la encuentra, establece que es verdadero, festivo verdadero, y si no, lo pone como falso. Adicional a esta configuración, también establecimos estas columnas, en el cual esta establece el siguiente día laboral a la fecha del date, y este establece el siguiente día laboral, pero en base al día actual, ¿sí? Esto nos permite un manejo óptimo de acuerdo a las necesidades del cliente en la entrega de informes e información, pues, de manera diaria y semanal, y cálculo de indicadores asociados a días hábiles y horas hábiles. Aquí también establecemos esta condicional en la cual nos marque si, si la fecha que está en el date hace parte de las últimas 3 semanas o no. Entonces, al día de hoy, esto nos permite que conforme pasen los días, él solo se va recalculando, no, digamos, puesto que se hace con referencia al día actual, today, y, y nos permite pues como esa dinámica de la entrega del informe y no tener que estarlo reconfigurando de manera manual, dependiendo de la necesidad. Bueno, continuando con la configuración, entonces también queremos mostrarles que se configura otra tabla asociada a los tiempos, perdón, a las horas del día para términos de presentación de gráficas y demás. Establecemos otras variables
de parámetros, otros parámetros para la entrega de datos y está igual, ¿sí? Listo, dentro de la presentación entonces tenemos con todos estos datos ya modelados, generados todos los cálculos y variables. Acá, bueno, me faltó informar, contar todos estos cálculos eh, que también hacemos, donde establecemos el siguiente día laboral, lo mismo que hicimos en la tabla de calendario, pero ya asociado al, al registro específico. Eh, Todo esto es necesario para poder obtener algún dato específico que se requiera. Todo está, digamos, alineado a la necesidad del cliente. Con esta fórmula establecemos si el cambio ya fue o no documentado. Aquí calculamos el cumplimiento de este reporte. Si el registro será o no incluido en dicho reporte, entonces nos facilita la búsqueda. Simplemente con este campo hacemos el filtro. Este es un reporte semanal e incluye todo lo de la semana anterior. Entonces, así está establecida el cálculo. Este me establece si el tiquete se encuentra en el día actual, entre las 8 de la mañana y las 8 de la mañana, pero del siguiente día laboral. Para eso, pues, se hizo el cálculo en cada registro. Esta columna también fue agregada por código DAX y la cual me establece si, si el registro dentro de sus fechas de ejecuciones pasa por el día de hoy. Hay actividades que son de larga duración y por lo tanto, dentro de la operación de aseguramiento, de gestión de fallas y demás, es necesario conocer qué etiquetes se encuentran activos y esto nos permite identificar de manera fácil qué actividades están ejecutándose al día de hoy. Esta información la puede entregar el sistema de gestión, pero todas las áreas no tienen acceso a dicha información, por lo tanto surgió la necesidad pues, de hacer este cálculo desde Power BI. Listo, ya con todos estos datos generados, vamos a mostrar la capa de presentación donde el usuario podrá interactuar con los datos, observando información relevante, generando sus propias visualizaciones. Eh, lo importante de la herramienta es que no permite la alteración de los datos. Los datos solo se pueden ser modificados en la base de datos, por lo tanto, no van a haber alteraciones dentro de los reportes y demás. Entonces aquí podemos filtrar información referente al año que deseemos. Aquí le podemos decir que nos muestre todo a partir del 1 de marzo. Entonces él recalcula todos los datos que tenemos desde dicha fecha. Podemos inclusive reducirlo a un mes. Aquí no nos va a mostrar nada porque no, este rango de tiempo no hace parte de las últimas 3 semanas, ¿sí? Aquí filtramos solo la información de los cambios que se ejecutan el día de hoy y podemos hacer búsquedas por áreas específicas
Entonces tenemos que esta área ha solicitado 10.632 cambios, de los cuales 917 han sido rechazados. Aquí en la visualización vemos qué datos invoca, ¿sí? Rechazados con RFCI, entonces me invoca este. Esta visualización es una tarjeta que simplemente es un dato plano. Aquí mostramos este dato calculado de cambios programados. Esta gráfica la calcula con el calendario, por eso la importancia de establecer esta tabla. Y referente a estas dos medidas, cambios programados y rechazados. ¿Sí? Esta tablita nos muestra el tipo de actividad y un conteo de las mismas y si generan o no impacto en el servicio. Este informe general, entonces ya obtenemos lo que son datos asociados al proceso desde enero de 2023 hasta la fecha, lo que se ha agendado. Entonces podemos observar que los meses de diciembre y enero, la información baja, la cantidad de etiquetes. Aquí podemos nuevamente filtrar por solicitante, por responsable del cambio, el grupo, el área. Aquí es con estas tablas variables, ¿sí? Con esta tabla de parámetros, entonces, para la misma gráfica, podemos establecer diferentes formas de visualización. Y otra de las cosas más llamativas es la interacción entre datos. Si yo filtro esta información, las demás tablas se me van a modificar acorde a lo que yo filtre. Lo mismo acá. Podemos seleccionar un área y la tabla aquí se modifica solo exclusivamente para dicha área. Lo mismo estas tablas. Esta información nos indica que desde el área de back office tienen un porcentaje significativo de que las ventanas que programan inician a partir de las 22 horas. En un siguiente rango, las de las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Esto nos permite identificar en qué horarios trabajan los diferentes grupos dentro de la administración de sus herramientas o de sus aplicaciones y sabores. También podemos determinar que en su mayoría las actividades las programa para los días jueves, martes, miércoles y en una menor medida sábados y domingos. Aquí determinamos cuántos días de duración tienen los cambios. Normalmente tienen duración menor a 24 horas, por lo tanto aquí tenemos el registro de 7.011 cambios y consiguiente hay 3.544 actividades que tienen duración entre 24 y 48 horas, que sería un día. De estas actividades podemos decir que el área resaltada nos indican que las actividades mayores a un día y menores a dos se han rechazado 371 de las 576. Entonces, el factor común para este grupo es que los cambios no sean autorizados cuando
particularmente, o no siendo la razón del rechazo, eh, tienen ese factor común de su duración. Quizás dentro de la planeación compleja, eh, no cumplen ciertos estándares y la actividad no puede ser autorizada y debe ser reajustada de acuerdo a las sugerencias por parte del área que los audita. Listo. Aquí tenemos otra fuente de datos, esta ya es más básica, la cual hace seguimiento al grupo de administración de cambios. Esto asociado a las personas que tienen actividades pendientes de documentar y esto asociado a la gestión de fallas. También establecemos una tabla que nos permite identificar datos relevantes referente a las fallas que se generan. Aquí vemos que los cambios eh, con falla tienen también digamos que en su mayoría se generan los días martes y miércoles. Esto es un dato general de toda la data, clasificada por la fecha del día de la semana. Aquí mostramos un dato del porcentaje de los cambios que no son documentados oportunamente. Esto, como ya lo expliqué anteriormente, por políticas internas se tiene establecido un día hábil para esa documentación y el 19% de las actividades que se han programado desde el 1 de enero de 2023 en adelante, el 19% no ha sido documentado de manera oportuna. Entonces, esto es una acción de mejora. Este porcentaje siempre tiene que ir a la disminución. Es importante conocer los resultados de manera oportuna para las siguientes programaciones de las diferentes áreas. Espero que con esta información haya sido entendible el proyecto, eh, el cual debe continuar con su mejora constante, y quedo atento a comentarios. Muchas gracias.